segundo periodo, que es el expulsivo, y el tercer periodo de alumbramiento. Ya vamos a ver las cosas en más profundidad. Cuando estamos en el primer periodo, que es la dilatación y borramiento, nosotros hablamos que empieza la fase activa a partir de los 4 centímetros hasta la dilatación completa, que es el momento donde se inicia el segundo periodo de parto o expulsivo. La fase activa tiene a su vez una fase de aceleración que va de 4 a 6 centímetros, una fase de pendiente máxima de 6 a 8 centímetros y una fase de desaceleración entre los 9 y los 10 centímetros. Esta curva nos muestra los periodos de la dilatación y vean ustedes que en las abscisas va corriendo el tiempo, mientras que en las ordenadas tomamos en cuenta la dilatación cervical. Entonces, la primera fase que están viendo ustedes ahí, la fase latente, ¿cierto? Es hasta los 4 centímetros. A partir de los 4 centímetros vemos que empieza una fase de aceleración, luego sigue una fase de aceleración máxima y una fase de desaceleración hasta llegar a los 10 centímetros, donde empieza el segundo periodo, que es el periodo expulsivo. Hay una consideración clásica que dice que la fase latente dura en las nulíparas 20 horas, mientras en las multíparas dura 14 horas, y que la velocidad de dilatación es de 1.2 centímetros por hora en las nulíparas, mientras que en las multíparas es de 1,5 centímetros por hora. Al igual, el descenso de la presentación es de 1 centímetro por hora en las nulíparas y de 2 centímetros por hora en las multíparas. La fase de desaceleración dura 3 horas en las nulíparas y 1 hora en las multíparas. Eso es una consideración clásica, pero la consideración moderna, y para que nos la recordemos, dice que en el partograma de la Organización Mundial de la Salud se considera que la velocidad de dilatación de un trabajo de parto normal se realiza a razón de 1 centímetro por hora, tanto en nulíparas como en multíparas. Les voy a recordar sobre el tacto vaginal, ¿cierto? Que es el borramiento y la dilatación. O sea, término medio, un cervix, o sea, un cuello uterino, el canal mide 4 centímetros. Cuando él se ha acortado 2 centímetros, decimos que tiene un borramiento aproximado del 50%. Aquí vemos en la C que hay un borramiento completo, ¿sí? Porque ya no mide nada el cervix. Esto en las nulíparas ocurre de esa manera. Primero empieza a borrarse, o sea, a acortarse el cuello del útero y luego se empieza a dilatar. Acá da un ejemplo de cuando está en 3 centímetros de dilatación y aquí una dilatación de 8 centímetros. Es importante que nosotros vayamos conociendo nuestros dedos, ¿sí? Porque para una persona el tacto vaginal es muy variable y depende, muy subjetivo, ¿cierto? Entonces aquí ven, por ejemplo, 1 centímetro sería pues permeable un dedo, aquí entran 2 dedos justos, serían 3 centímetros, acá vemos este compás que se forma donde habría una dilatación de 4, acá de 5. Les recuerdo el descenso de la presentación fetal en el tracto vaginal, recordándole a ustedes que hay dos escuelas que se tienen, la escuela europea que habla de los planos de Hodge y la escuela americana que habla de los planos de Lee, en el cual vemos aquí esto que son la espina ciática,
nosotros en el tacto vaginal podemos tactar fácilmente las espinas ciáticas. Eso es la estación 0, ¿sí? Y si la presentación está 1 centímetro por arriba, decimos que está en -1, -2, -3, -4 centímetros. Y hacia abajo en +1, +2, +3, +4 centímetros. Esto habla del grado de la estación de la presentación y el grado de encajamiento de la presentación. Lo vamos a ver mejor más adelante. Entonces, vean ustedes, dijimos que la estación 0 está a nivel de las espinas ciáticas, aquí la ven, ¿sí? Esa es la estación 0, y en la medida que va descendiendo 1, 2, 3 o 4 centímetros, decimos que está en +1, +2, +3, +4, o si la encontramos por arriba, una presentación flotante, pues diríamos que está en -1, -2, -3, -4. Es importante conocer, o sea, el partograma me sirve a mí para que yo vea si esa paciente está progresando su trabajo de parto de una manera adecuada. Cuando eso no ocurre, decimos que hay distocia, ¿sí? Y puede haber distocia con respecto a las prolongaciones, por ejemplo, una fase latente prolongada, puede haber retrasos en que hay un retraso de la fase activa o un descenso retrasado, o sea, y detenciones, porque haya desaceleración prolongada, detención de la dilatación o detención del descenso. Ahora vamos a hablarlo más claramente. Entonces, decimos que el partograma es el registro gráfico de la evolución del trabajo de parto, tomando en cuenta la dilatación cervical y la altura de la presentación en función del tiempo. Entonces, el tiempo lo medimos en las horizontales, o sea, las abscisas, y el descenso de la presentación y la dilatación cervical en las ordenadas, o sea, en las verticales. Las curvas de alerta constituyen un recurso práctico para evaluar el progreso del trabajo de parto y marcan un límite extremo en el percentilo 10 de la evolución de la dilatación cervical en función del tiempo. Los valores de la duración de la dilatación cervical desde los 4.5 centímetros, aquí empieza la curva de alerta. Ahora que veamos la hoja del partograma, todo esto lo repetimos, no se preocupen. Hasta el final del parto obtenidos por investigaciones realizadas por el CLAP, o sea, el Centro Latinoamericano de Perinatología, sobre 1.188 partos de bajo riesgo de inicio y terminación espontánea sin medicación y con recién nacidos normales y vigorosos. Entonces, vamos a empezar a analizar la hoja del partograma, que espero que muchos de ustedes la tengan a mano para que la veamos mejor. Entonces, esta es la hoja del partograma, que es un plano cartesiano, ¿cierto? Repetimos, en las horizontales se está midiendo el tiempo en horas, vea que marca hasta la hora 14, y en las verticales, o sea, en las ordenadas, muestra la dilatación vertical, la dilatación cervical y el descenso de la presentación. Y va marcando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta 10 centímetros de dilatación. En el extremo superior izquierdo vemos que están dados los valores para la construcción de las curvas de alerta, ¿sí? En horas, el percentil 10. Y aquí en esta parte horizontal vemos que es diferente los tiempos que le damos a la multípara y a la nulípara, ¿sí? Multíparas, nulíparas. Y es diferente cómo trabaja la evolución de su trabajo de parto, la velocidad de una paciente que tiene las membranas rotas o membranas íntegras. Entonces, si alguno se anima a responder la pregunta, ¿quién trabaja más rápido? ¿Una multípara o una nulípara? Una multípara. Perfecto. ¿Y quién trabaja más rápido? Es que estas preguntas a veces pueden parecer obvias, pero es clave para entender el partograma. ¿Quién trabaja más rápido?
una paciente que tiene las membranas íntegras o una que tiene las membranas rotas? Membrana La rota. membrana. Perfecto, excelente, doctores. Entonces, aquí quedan entonces los valores que vamos a tomar en cuenta. Ahora en los ejercicios los vamos a notar mucho mejor. Esto que estoy señalando acá, si lo ven ustedes, se llama la línea de base, ¿sí? La línea de base está entre los 4 y los 5 centímetros. Quiere decir que a partir de esa línea de base nosotros empezamos a graficar el partograma, o sea, nunca antes. Quiere decir que desde ya lo decimos que el primer tacto real que vamos a marcar en el partograma es a los 4 centímetros. En realidad, nunca antes, ¿sí? A partir de los 4 centímetros marcamos el primer tacto real. Y esto se llama la línea de base a partir de la cual vamos a elaborar nuestra curva de alerta. Aquí hay otros parámetros a tener en cuenta. Esto que vemos acá, no sé si usted lo ve bien, y ahí en el gráfico nos muestra la variedad de posición, ¿sí? Quiere decir, aquí está mostrando una cabeza fetal en la cual donde está exactamente la flecha queda el punto de reparo, o sea, la fontanera menor, ¿sí? Que es el punto a tener en cuenta, que es el centro del canal del parto, y nos va a dar el parámetro para tomar en cuenta el descenso de la presentación. Y después, detrás del punto de reparo, queda el punto de referencia, que es el occipucio, ¿sí? La parte más prominente de atrás del occipital del feto, que nosotros debemos saber identificar con el tacto vaginal. Luego ven este punto grande, que es el que marca la dilatación cervical. Ese punto marca los tactos reales. Ya lo vamos a ver. Vean ustedes que la manera de marcarlo es un punto grueso, amplio, para que quede registrado en el partograma. Luego, aquí hay una REM. REM quiere decir ruptura espontánea de membranas. O sea, una paciente puede romper las membranas espontáneamente, o nosotros le podemos hacer este otro ítem que se llama el RAM, ruptura artificial de membranas. Sigue hablando del partograma sobre la intensidad de las contracciones. Dice que si son fuertes las marcamos con 3 cruces, si son moderadas, normales, con 2 cruces, y si es débil, con una sola cruz. Luego, si la localización es suprapúbica o hacia el sacro, aquí están estos otros parámetros. Mira aquí, habla de la frecuencia cardíaca fetal y habla del DIP 1, DIP 2, DIP 3. ¿Se acuerdan del partograma, de la monitoría fetal cuando hablamos de DIP 1? Que es desaceleración temprana, ¿cierto? Los DIP2 eran las desaceleraciones variables y los DIP3 eran las desaceleraciones tardías, que junto con las variables son patológicas. ¿Listo? Acá vemos, sigue hablando del partograma de la posición materna. Es diferente si la tenemos en decúbito lateral izquierdo, que es una posición ideal, o en decúbito dorsal. Y aquí debemos consignar esa posición materna, la hora, la tensión, los signos vitales de ella, la tensión arterial que tiene, la frecuencia cardíaca fetal, la duración de las contracciones, la frecuencia de las contracciones, o sea, si son 3 en 10, son más, y la intensidad del dolor. Entonces, vean ustedes acá que el partograma aquí nombra, vean, los planos de Hodge, ¿sí lo ven? Ahí dice Hodge, y acá dice los planos de Denis. Y esta es la estación 0 a nivel del 4, ¿sí? Del 4 de dilatación. ¿Listo? El partograma nos da estos tiempos de acuerdo a si la paciente es nulípara, multípara, si tiene las membranas íntegras o rotas, y nos sirve para consignar el tiempo que tardaría, ¿cierto? Que tardaría en progresar 1 centímetro, ¿sí? De acuerdo a la condición y al tipo de paciente que tenemos. Sigamos entonces. Los objetivos del partograma son
disminuir la morbilidad y mortalidad materno-perinatal mediante el diagnóstico precoz de las desviaciones de la evolución del trabajo de parto y proveer al personal médico y paramédico de un instrumento económico y asequible de uso universal para el seguimiento adecuado del trabajo de parto. Quiere decir que si usted va a trabajar a Chile, a Inglaterra, a Italia, a Japón, en todos los lados hay un registro del partograma que me está midiendo la velocidad de descenso y dilatación de la presentación en relación al tiempo y es de uso universal. Y con una mirada nada más del partograma sería suficiente para que usted vea si esa paciente está trabajando bien o no, si la evolución de la fase activa del trabajo de parto es adecuada o no. Los objetivos del partograma entonces son prevenir o diagnosticar el trabajo de parto prolongado para garantizar una intervención médica oportuna y reduce el índice de operaciones cesáreas y la asfixia, así como sus secuelas. Constituye un sistema de alerta precoz ante situaciones que requieren una actuación médica inmediata y garantiza un seguimiento con alta calidad y evita la prolongación del trabajo de parto y las consecuencias que de ello derivan. Entonces, en el sistema de vigilancia, con límites de alerta para prevenir el parto prolongado, decimos que el parto prolongado es cuando la velocidad promedio de la dilatación es menor de 1.2 centímetros en la nurípara y de 1.5 centímetros por hora en la multípara. ¿Sí? Decíamos que término medio 1 centímetro, o sea, yo sé que debe dilatar a partir de que la paciente entró en fase activa del trabajo de parto, debe dilatar al menos 1.2 por hora la nurípara y un centímetro y medio por hora la multípara. Se registra entonces en el partograma el progreso de la dilatación cervical en función del tiempo. Se consigna la altura de la presentación y la variedad de posición. Bueno, aquí tienen ustedes ejemplos de partogramas. Entonces, miren ustedes, aquí esta paciente llegó en 3 de dilatación y ya consignaron el primer tacto, pero vamos a aclarar después que nos quedamos que a partir de 4 es cuando yo hago la primera consignación. Entonces, vean ustedes, es una paciente, miren, esta paciente, miren ustedes en su imagen, que esta paciente a las 15:30, ¿sí? Se encuentra en 4 de dilatación, ¿sí lo ven? O sea, usted está de turno, le llegó su paciente, son las 15:30 de la tarde y la encuentra usted dilatada en 4 centímetros. ¿Listo? Luego, usted le hace un nuevo tacto real. Vea cómo consignamos puntos gruesos del tacto real y siendo las 17:30, ¿sí lo ven? ¿Lo van viendo, doctores? 17:30, la paciente se encuentra en 6 centímetros de dilatación. Entonces, miren, tomando en cuenta esas dos primeras observaciones, la paciente ya cruzó la curva, la línea de base, ¿se acuerdan? La línea de base. Y nosotros tenemos elegida esta paciente acá, que es una paciente nulípara, ¿lo ven? Y que tiene las membranas rotas. Por eso señalamos esta columna, ¿de acuerdo? Quiere decir que esa paciente necesita 2.30 horas para pasar de 5 a 6. Entonces, vean ustedes, miren, hace 1 hora, 2 horas con 30, y aquí consigna la curva de alerta. ¿Sí la ven, doctores? Una es la curva de los tactos reales, que es esta de aquí, y otra es la curva de alerta, ¿sí? Entonces, dice que para subir de 6 centímetros a 7 centímetros, ella no debe pasar de 1 hora con 25. Entonces, mire,
25 minutos acá y el cuadrito mide 1 hora y nos cae acá el otro punto. Dice después que debe, que ella puede gastarse 1 hora con 5 minutos para subir de 7 a 8, ¿sí? De 8 a 9, 50 minutos. ¿Lo van viendo? Ven, sube aquí a 50 minutos más. Y para llegar a dilatación completa, 35 minutos. Quiere decir que esta curva, que se llama curva de alerta, la elaboro de acuerdo a las condiciones que tiene mi paciente, ¿sí? Ya dijimos, ahí lo están viendo ustedes que es una nulípara con membranas rotas. Y si esta paciente, yo le hiciese un tacto y me cayera en esto que se llama zona de alerta, todo lo que está a la derecha de la curva de alerta se llama zona de alerta. Y si yo en el transcurso del tiempo le hago un tacto real, y ese tacto se está por fuera, en relación al tiempo, por fuera, a la derecha de la curva de alerta, está en la zona de alerta. Entonces, ¿qué concluyo? Que la paciente se está demorando, ¿sí? Se está demorando en su trabajo de parto. Aquí vemos otro ejemplo. Entonces, miren, doctores, lo primero que uno tiene que es ver qué tipo de paciente tiene. Aquí tenemos una paciente que dice que es nulípara y que tiene las membranas íntegras. ¿Lo ven? ¿Sí? Entonces, los tactos empezaron aquí en el 3, luego aquí salta, siendo las 19 horas, ¿sí? O sea, 7 de la noche le hacen el primer tacto, una hora real, ¿cierto? Luego hacen un tacto acá a las 21 horas, donde la paciente ya está en 5. Luego vuelven a hacer otro tacto a las 22 horas, donde la paciente está en 6 centímetros de dilatación. Y luego hacen otro tacto a las... Uy, qué turno veo. Vea, son las 12 de la noche ahí. ¿Listo? Ya estamos trasnochando a las 12 de la noche y la paciente tiene 8 centímetros de dilatación. Entonces, como es una paciente nulípara con membranas íntegras, dice acá, una vez que esto es la línea de base, ¿se acuerdan? La línea de base que está entre 4 y 5 centímetros de dilatación. Y de acuerdo a mi paciente, dice que necesita 3 horas con 15 para subir de 5 a 6. Entonces, ustedes lo ven, mire, 1 hora, 2 horas, 3 horas con 15 minutos para subir, para llegar a 6. Dice que que tiene 1 hora con 30 minutos para subir a 7. Entonces, 30 minutos más 1 hora y está en 7 centímetros. Que tiene 1 hora para subir a 8 centímetros. Entonces, aquí el cuadrito en horizontal mide 1 hora, 8 de dilatación. Para llegar a 9 tiene 40 minutos, entonces vean ustedes cómo corre 40 minutos. Y para llegar a dilatación completa necesitaría o tiene solamente 35 minutos más. ¿Lo van viendo? Entonces, volvemos a repetir. Estos son los tactos reales, donde se hace un punto grande, ¿cierto? Una vez que la unión de esos tactos reales sube de esta línea de base, elaboro la curva de alerta de acuerdo a las características de mi paciente y me quedo con que esto que está a la derecha de la zona de alerta se llama, perdón, de la curva de alerta se llama zona de alerta y es donde si un nuevo tacto cae acá en esta zona, yo concluyo que la paciente no tiene una adecuada evolución en su trabajo de parto. Entonces, vemos acá otra paciente que es nulípara con membranas rotas, donde le hacen un primer tacto a las 19 horas, luego le hacen otro tacto a las 20:30, donde está en 5, luego le hacen otro tacto a las 22 horas, donde está en 6, luego le hacen otro tacto vaginal, donde son las 12 de la noche y ella está en 8 centímetros.
elaboramos la curva de alerta, ¿cierto? Donde dice que necesita 2 horas con 30. Vean ustedes la diferencia con el anterior. A ella, ella necesita más tiempo, ¿cierto? Porque, perdón, menos tiempo porque tiene las membranas rotas. ¿Listo? Ya concluimos nosotros que membranas rotas trabajan más rápido. Entonces, mire lo que dice esta diapositiva. Si no existen contraindicaciones para la ruptura artificial de membranas, se puede realizar esta en los 5 centímetros, vigilando el líquido amniótico, la presentación encajada y que no exista cordón procúbito, o sea, que no se venga el cordón. Porque nosotros, una manera de ayudarle a nuestra paciente es hacerle amniotomía, romperle las membranas a eso de los 5 centímetros, vemos la calidad del líquido y sabemos que se le va a acelerar su trabajo de parto. Aquí tenemos una paciente que inicialmente es una paciente multípara, que tiene membranas íntegras y que a las 19 horas le hacemos el primer tacto y está en 6 centímetros. Entonces, ya estamos por arriba de la línea de base, o sea que ya empiezo a graficar la curva de alerta. Y entonces vemos que ella necesita 2 horas con 30, perdóname, 1 hora 25 necesita para subir de 6 a 7, ¿sí? Vean, 1 hora con 25 minutos. Necesita luego 55 minutos, se le da de tiempo 55 minutos para subir de 7 a 8. Luego le damos 40 minutos para subir de 8 a 9. Luego tiene 25 minutos para subir de 9 a 10. Ella en este momento tiene es una multípara con membranas íntegras. Entonces, el operador, ¿cierto? Cuando la paciente está en 7 centímetros, le hace RAM. ¿Para qué? Para ver la calidad del líquido y para acelerarle su trabajo de parto, ¿cierto? Entonces vean ustedes cómo la curva se acorta, se cierra, porque sabemos que va a trabajar más rápido. Ese es el concepto que hay que tener. Vean esta, doctores. Tenemos una paciente que tiene, es una paciente multípara, nos dice aquí la elaboración del partograma, y que le hacemos un primer tacto en 4 centímetros de dilatación, ¿sí? Siendo las 23 horas, uy, qué turno horrible, empezó esta paciente a trabajar a las 23 horas, a las 11 de la noche. Luego le hacen un nuevo tacto vaginal siendo las 2 de la mañana. Y está la paciente en 7 de dilatación, ¿sí? Como ya cruzamos una línea, hacemos una línea entre los tactos reales y cruzó la curva, la línea de base, empiezo a elaborar la curva de alerta, de acuerdo a las condiciones de mi paciente. Dice que ella necesita 2 horas con 30 para subir de 5 a 6, entonces 30 más 1 más 2 horas, vea. Luego necesita 1 hora con 25 para subir de 6 a 7. ¿Ya ven? Aquí. Luego necesita 55 minutos para subir de 7 a 8. Aquí lo ven. ¿Sí? Y luego necesita, o le damos de tiempo 40 minutos para subir de 8 a 9 y 25 minutos para subir a llegar a 10, a dilatación completa. Entonces vean ustedes, doctores, esta es lo clave del partograma, esta diapositiva. Vean ustedes que le hacen un nuevo tacto a las 6 de la mañana, ¿sí? Ella llegó a las 11 de la noche, le hacen un segundo tacto a las 2 de la mañana y le hacen un tercer tacto a las 6 de la mañana y vean ustedes, ¿qué pasó aquí? Se salió de la curva de alerta. Estamos en la zona de alerta. Hay una lentitud en relación al tiempo, ¿sí? El tiempo va corriendo en las horizontales y vemos que esta paciente se salió de la curva de alerta
está a la derecha de la curva de alerta, está en la zona de alerta, entonces, hombre, alerta rojo porque esta paciente no está trabajando bien, algo está pasando. Entonces, nos hacemos preguntas. ¿Cómo está la actividad uterina? O sea, ¿cómo está el motor? Yo tengo que tener el concepto claro que lo que produce dilatación y borramiento y descenso de la presentación son las contracciones. En un trabajo de parto en fase activa, yo tengo que tener una paciente que esté trabajando 3 en 10 con una intensidad de 3 cruces y una duración al menos de 55 segundos. ¿Qué quiere decir? Que debe estar haciendo en 10 minutos 3 contracciones, que esas contracciones deben ser, pues, dolorosas y que deben durar al menos 55 segundos para que sean efectivos. Entonces, si esta paciente resulta que yo digo, no, pero es que le está dando una contracción por allá, no sé, cada 8 o 10 minutos, le dura muy poquito, ella, la paciente en realidad no la siente las contracciones, entonces puedo concluir que a esta paciente le falta motor. Entonces, ¿cómo lo soluciono? Pues puedo colocarle oxitocina, por ejemplo, ¿sí? Para que ella tenga una adecuada dinámica uterina, una adecuada actividad uterina de 3 en 10 con una intensidad de 3 cruces y una duración de 55 segundos. Otra pregunta que me puedo hacer es, ¿la vejiga está llena? Hay que tener el concepto de que la vejiga llena actúa como tumor previo y no deja que la presentación descienda y se encaje. Entonces, nosotros muchas veces nos descuidamos de eso y le metemos líquidos y líquidos a la pobre mujer y la pobre señora está ahí acostada y ella quiere levantarse a orinar, pues no la dejan, no la dejan ni moverse y pues nadie le pregunta si tiene deseos de orinar o sea, esto es una de las causas relativamente frecuentes por las cuales no hay un adecuado trabajo de parto, porque la vejiga actúa como un tumor previo. La otra cosa que me tengo que preguntar es, ¿tiene capacidad pélvica? O sea, la paciente puede tener una desproporción cefalopélvica por una pelvis estrecha. Y entonces, pues, ¿qué hago yo poniéndola a trabajar y no teniendo un buen adecuado diagnóstico donde esta paciente, si tiene una estrechez pélvica, pues debo terminar su embarazo por la vía alta, por una cesárea? Otra pregunta que me debo hacer es si la presentación es adecuada. Recuerden ustedes que la presentación es el, el segmento del polo fetal que se ofrece a la pelvis mayor que la ocupa en su mayor parte y que es capaz de desencadenar un mecanismo de trabajo de parto. En el 97% de los partos pues, normales la presentación es cefálica, pero muchas veces no basta con que venga de cabeza, sino que debe tener una adecuada variedad de posición. Recuerden que los bebés nacen con la nariz para abajo, eso quiere decir en una variedad occipitopúbica. A veces vienen, por ejemplo, con la nariz para arriba, lo que se llamaría una variedad de posición posterior, que es distósica, ¿sí? Es una distosia de presentación que altera los diámetros que ofrece la cabeza fetal a la pelvis y por lo cual no se encajaría. No, de esa manera no podría efectuarse el parto eutóxico. El partograma tiene limitaciones, la decisión requiere de un adecuado juicio clínico, requiere un protocolo de manejo a seguir. El partograma es solo un instrumento de registro y en ninguna parte del partograma dice qué debemos hacer. No nos dice acentúe el trabajo de parto y no nos dice que haga una cesárea y no nos dice que debemos referir la paciente. Es el conjunto y es el examen físico adecuado el que nos dice cómo debemos manejar esa paciente. Yo quisiera, doctores, si ustedes tienen ahí su partograma, que hagamos al menos un ejercicio. Entonces, mire, hagamos un ejercicio
donde la paciente es una nulípara que de 17 años que ingresa al servicio de sala de partos a las 13 horas con una dilatación de 4 centímetros. A las 15 horas tiene una dilatación de 6 centímetros. Nulípara de 17 años. Nulípara de 17 años que ingresa al servicio de sala de partos a las 13 horas con una dilatación de 4 centímetros. A las 15 horas tiene una dilatación de 6 centímetros. Elabore el partograma. Si tienen preguntas, los estoy escuchando. Doctor, qué pena, a las 15 horas dilatación de ¿cuánto? A las 15 horas tiene una dilatación de 6 centímetros y ella ingresa con membranas íntegras. ¿Sí? Ahí ustedes pueden ir viendo que es una paciente que ingresa en trabajo de parto en fase activa, que es nulípara, ¿cierto? Y que tiene las membranas íntegras. Entonces, elaboremos el partograma. La imagen la podemos discutir. Pueden prender su cámara y vemos. ¿Cómo van con su partograma? Yo lo estoy viendo y veo que está la imagen como inclinada hacia la izquierda, o sea, fue una, digámoslo así, como un parto exitoso, porque pues no sabemos en qué se desencadenó. No, mira. Aquí hay que ver lo siguiente, o sea, usted debe ir a su hoja de partograma en la parte superior izquierda, ¿sí? Y refuerce, señale qué tipo de paciente tiene. O sea, dijimos que era una paciente nulípara con membranas íntegras, ¿cierto? ¿Sí? Y que a las 13 horas usted la encuentra en 4 centímetros. Y a las 15 horas la encuentra en 6. Entonces, ¿qué quiero que ustedes noten? Que la paciente ya supera la línea de base, ¿cierto? Yo uno, esos dos tactos reales los uno, y me doy cuenta que ella ya superó la línea de base, ¿de acuerdo? Eso está entendido. Y luego, de acuerdo al tipo de paciente, usted tiene que ver que esa paciente necesita, qué tiempo necesita, de acuerdo a su partograma, para subir de 5 a 6 centímetros. Entonces, ahí dice que si es nulípara y tiene las membranas íntegras, necesita 3 horas con 15 para subir a 6. Entonces, ponen un punto
en su plano cartesiano a las 13 horas hacia arriba, en el horizontal, perdón, y en el vertical en el 6, ¿cierto? Luego, Así. ella, eso lo entendieron, luego necesita 1 hora con 25 para subir de 6 a 7. Entonces ahí debe hacer otra flechita, ¿sí? En su partograma, donde dice que a las 15, o sea que a las 16 tendría ya al menos 7 de dilatación, ¿cierto? Luego, para subir de 7 a 8 tiene 40 minutos. Entonces ahí vuelven a colocar en 8, ¿sí? Otra flechita. Para subir a 9, ella le damos de tiempo 40 minutos. Y para llegar de 9 a 10, ella tiene 35 minutos. ¿Sí ve? Es que el partograma lo que nos está diciendo es que, mire, este tipo de paciente tiene X tiempo para llegar a una dilatación completa. ¿Sí? Eso es lo que nos está Sí. diciendo el partograma. Y nosotros en nuestra historia, cuando ustedes estén en la parte práctica, por ejemplo, mis alumnos ya están trabajando en partogramas, ¿sí? Ellos, por ejemplo, en el hospital, vamos registrando cómo en razón del tiempo ella tiene que cumplir ciertas metas, porque si no, se sale de la línea de alerta y entra a la zona de alerta. ¿Y qué es lo que, en síntesis, qué estamos diciendo? Mire, esta señora está demorada, esta señora no está trabajando adecuadamente, a ver cuál es el problema que ella tiene, porque no está trabajando, los tiempos no son los adecuados para que ella llegue a una dilatación y borramientos completos. En síntesis, eso es lo que busca el partograma. Y es un documento imprescindible en toda historia clínica y también desde el punto de vista legal, siempre que hay algún problema con algún bebé, una muerte fetal, en fin, la parte demandante pide el partograma, a ver qué fue lo que pasó, porque también es una manera indirecta de saber si usted como médico descuidó su paciente o no, ¿sí? Es clave el partograma en la historia clínica y es un requisito sí o sí que debe estar presente en el manejo de un trabajo de parto. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Doctor, en el caso en que pues haya un trabajo de parto prolongado y se pase pues a la zona de alerta y se Sí. decida hacer un RAM, ¿cambia la línea de base? ¿La curva de alerta cambia? Y vea usted, doctora, analice los valores para la construcción de la curva de alerta que están en su partograma en la parte superior izquierda y vea que los tiempos son diferentes. Por eso hoy hicimos premisas nosotros. ¿Quién trabaja más rápido? ¿Una nulípara o una multípara? ¿Quién trabaja más rápido? ¿Una con membranas íntegras o con membranas rotas? Quiere decir, la respuesta a su pregunta, que si nosotros estamos elaborando un partograma y le hacemos RAM, ruptura artificial de membranas, la curva de alerta tiene que virar hacia la izquierda, se tiene que cerrar. En otras palabras, la paciente tiene menos tiempo para el progreso de su trabajo de parto, ¿sí? Sí, señor. Bien, ¿alguna otra pregunta? Doctor, con respecto a las horas de registro y la hora real, es que tengo una duda. Más o menos uno cómo se va guiando al respecto del partograma, doctor, qué pena. Mire, usted observe su partograma y hay unas horas de registro que le dan 14 horas, ¿sí? O sea, digamos, una fase activa más de 14 horas, pues eso es una barbaridad, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero entonces usted tiene que consignar qué está ocurriendo en el trabajo de parto
de acuerdo a la hora real. Entonces usted consigna a la hora en que usted hace un primer tacto. Algunas diapositivas mostraban los tactos a 3 centímetros, empezar el partograma con 3 centímetros. En realidad, en las últimas diapositivas vean ustedes que, y hay una que lo aclara, que dice que deberíamos siempre consignar el primer tacto real a partir de los 4 centímetros. Quiere decir que en su hora real usted consigna la hora real en la cual usted hace el tacto vaginal, ¿cierto? Y lo consigna con una bolita gruesa, ¿cierto? Sobre la hora real en que usted, y eso le da también la hora de inicio, es como el punto de partida, ¿sí? Lo de arriba le está dando el punto de partida y lo de abajo, pues la hora real en que usted empezó a hacer a hacer el seguimiento de esta paciente en la fase activa del trabajo de parto. Gracias, doctor. Bueno. Y pues recordarles que el partograma, una vez que usted tiene una paciente en la zona de alerta, pues usted tiene que hacerse preguntas. ¿Cuál es el problema? Entonces tiene que revisar nuevamente su paciente. Si resulta que usted no se había dado cuenta de que tiene, por ejemplo, una altura uterina mayor de 36 centímetros y su pacientica mide apenas 1,42 y usted le hace el tacto y tiene una pelvis que los diámetros no están adecuados, hombre, pues ¿qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos haciendo, metiéndonos en problemas? Es una paciente en la cual usted puede decir, mire, es que tiene una desproporción cefalopélvica y que la criatura tenga un peso fetal estimado de más de 4.100 gramos. Entonces, el partograma nos dice muchas cosas con respecto a la evolución del trabajo de parto, ¿sí? Y una de las cosas más frecuentes es que la variedad de posición sea occipito posterior, bien sea occipito posterior derecha, occipito izquierda, y ustedes van a ver ya en la práctica clínica que se consigna en la historia, bueno, esta paciente la vamos a pasar a cesárea por una detención en el descenso de la presentación, ¿sí? O una falta de rotación y descenso. Son muchas, es una indicación relativamente frecuente necesarias en trabajo de parto, porque hay una distosia de presentación, ¿sí? Y muchas veces también lo que pasa es que hay hipodinamias, o sea, la paciente no está trabajando adecuadamente, entonces, pues eso sí lo solucionaríamos, por ejemplo, con oxitocina, ¿sí? Tener en cuenta también lo de la vejiga llena, que actúa como tumor previo muchas veces, si usted simplemente le evacúa la vejiga con una sonda vesical y la paciente continúa en un adecuado trabajo de parto. Bueno, ¿tienen otra pregunta? En la parte de abajo, donde tú ahorita nos estás explicando sobre posición materna, tensión arterial, pulso materno, esa parte del registro, ¿cómo lo llenamos? Doctora, eso es pues parte de los signos vitales de la paciente. En la evolución de un trabajo de parto, mire, hay una máxima en obstetricia que dice que más de 6 tactos vaginales es igual a corioamnionitis. En otras palabras, si estamos haciendo demasiados tactos a nuestras pacientes, pues se nos van a infectar. Entonces, cada vez que nosotros hacemos un tacto real, pues consignamos la posición materna, pues que siempre generalmente va a ser en decúbito ventral, ¿cierto? Obviamente sus signos vitales como el pulso, la frecuencia cardíaca, vamos a decir cuánto duran las contracciones, ¿cierto? Lo que hablábamos hoy
de que esté trabajando 3 en 10 con una intensidad de 3 cruces y una duración de 55 segundos, la intensidad del dolor, en fin. Pero no necesariamente esos cuadritos, no necesariamente los llenamos con las contracciones, perdón, con el tacto, ¿sí? Porque yo puedo evaluar mi paciente frecuentemente, póngale al menos cada hora, 2 horas, y consignar en la historia sin necesidad de hacerle el tacto vaginal, pero entonces esos espacios que usted me pregunta son para que yo consigne también los signos vitales de la paciente, a pesar de que no esté haciendo un tacto vaginal, ¿sí? Sí. ¿Y se hacen en la misma periodicidad? O sea, cada hora, cada 2 horas y así. Mira, no hay, digamos, un parámetro, digamos, obligatorio, sí, pero de todas maneras, pues es muy prudente que no pasen más de 2 horas sin que usted valore su paciente, ausculte la criatura, ¿cierto? El pacientico, no hay que olvidarlo, hay que estarlo auscultando, pero los tactos vaginales sí son a necesidad. Digamos, no hay una bibliografía que le diga a uno, no, usted tiene que, en su trabajo de parto, tiene que hacer tacto a la paciente cada 2 horas, cada 3 horas. No, el tacto es a necesidad, teniendo la premisa de que si yo hago más de 6 tactos, en ese trabajo de parto la paciente tiene una alta posibilidad de que se infecte, de que haga una coriamnionitis. Por eso es que cada vez que hacemos un tacto, eso sí, es de la mayor importancia consignarlo en el partograma, para que veamos los progresos que está teniendo la paciente en relación al tiempo. Ok, Doc, muchas gracias. ¿Ninguna otra duda, muchachos, para finalizar la clase? Bueno, entonces No, yo les muchas gracias. aviso si nos vemos mañana con el doctor Villarraga, porque para mañana estaba programado el taller, pero la universidad no nos ha facilitado el espacio, entonces no se pudieron programar para mañana. Posiblemente desde la otra semana se empiecen, bueno. Bueno, Laurita, muchas Vale, gracias. muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Dale, Laura. Hasta